Buenas tardes, estimados compañeros, estimada docente de la maestría en liderazgo educativo, de la asignatura de educación inclusiva. Nos encontramos con la pedagoga, la licenciada Anita Jaramillo. Ella es pedagogo docente del sistema DS de la unidad educativa Juanes Salinas. Ella trabaja como apoyo y soporte en lo que es educación inclusiva. Le damos la más cordial bienvenida esta tarde, estimada profe Anita, y bienvenida. Muchísimas gracias, compañeros, a las órdenes. Esperemos tener una conversación muy agradable, muy bonito el tema. La inclusión educativa, si bien es cierto, como país estamos recién encaminados a este programa y proceso, pero lo estamos logrando. Gracias, profe Anita. Sí, ¿no? Como usted mismo lo menciona, pienso que últimamente, a raíz de lo que el señor Correa llegó a la educación, se ha dado este tipo de paso a la educación inclusiva, a que se incluyan a todos los estudiantes de diferentes capacidades, de diferentes grupos étnicos en un solo conglomerado en el que se ha logrado que se logre las expectativas que queremos, ¿no? Que todos tengamos el acceso libre a la educación. Entonces, con esta reflexión que usted nos acaba de hacer, le doy paso a mi compañera Silvana para comenzar con el conjunto de preguntas. Muy buenas tardes, un gusto, soy Silvana Sosa y bueno, pues agradeciéndole por su presencia. Quisiera con la primera pregunta, ¿qué tipo de actividades ayudan en el desarrollo del aspecto socioemocional? Ya. Bueno, a nivel educativo y en los sistemas fiscales, nosotros estamos implementando lo que son los proyectos interdisciplinarios. Dado el caso, la interdisciplinariedad eh, no solo quiere alinearse a lo que es el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino más bien la parte interpersonal del ser humano. En este caso hablamos del aspecto socioemocional. Dentro del sistema fiscal tenemos varios instructivos y documentos en los cuales el docente tiene la facilidad de trabajar dentro de los salones de clase con la documentación de la DHI, el de Desarrollo Humano Integral, en donde el docente puede iniciar una clase trabajando tal vez los derechos de los estudiantes. Estamos apuntalando disminuir el, el maltrato, no solo físico, sino más bien sexual de los chicos a nivel social, intrafamiliar, que es lo que más se da. En este caso, en estos documentos nosotros encontramos varias temáticas para trabajar. Hay veces que el desconocimiento tal vez de los docentes da paso a que no tengan las herramientas necesarias. El programa que manejan los departamentos de Educando en Familias, si bien es cierto, no solo es el título Educando en Familias, sino más bien si ustedes se van a esta documentación, encuentran varias actividades interactivas en las que pueden iniciar la clase para trabajar con los chicos. Si bien es cierto, el llamado bullying o el acoso escolar, nosotros siempre lo apuntalamos a ver al estudiante desde un punto de vista hacia el ser maltratado. Pero si nosotros encaminamos este taller, diríamos así como docentes, a la persona que maltrata, disminuiríamos en gran medida este acoso, porque si bien es cierto al momento de indirectamente exponer o dar a conocer cómo es la persona maltratadora, creo que se vería indirectamente, valga la redundancia, expuesta a esta persona y bajaría los límites de maltrato. Estas actividades nosotros encontramos en programas Educando en Familia. Tenemos otro documento llamado El Tesoro de Pasita. Tiene un nombre infantil, pero hay actividades para trabajar de manera integral, desde primero de básica hasta bachillerato. Tenemos varias herramientas para trabajar el aspecto socioemocional, más aún cuando el Ministerio de Educación quiere encaminar en desarrollar las habilidades para la vida. Dentro de una de las habilidades para la vida es la solución de conflictos.
Entre ellas apuntalamos, utilizando estas actividades que existen en estos documentos, a que el estudiante sea un ser autónomo en la sociedad. Muchas gracias. Realmente muy importantes todas esas actividades que sí las podemos poner en práctica. Segunda pregunta tengo, ¿qué herramientas tecnológicas se pueden aplicar para concientizar la inclusión en los estudiantes? Bueno, últimamente estamos hablando de herramientas tecnológicas dada la circunstancia que hemos pasado, ¿no? Por esta pandemia. Anteriormente no teníamos la oportunidad, y más aún en educación fiscal, es muy complicado tal vez tener un centro audiovisual, una pizarra TIC. Por la situación económica no lo podemos hacer. En este caso, concienciar la inclusión a través de la tecnología. Podríamos, en este caso, trabajar con las plataformas, tal vez TikTok. La plataforma podría, no sé, el docente tal vez considerarla como una herramienta de mal uso, pero en este caso, la temática que el docente puede estar trabajando, la puede direccionar a interactuar entre pares, chicos que no tengan ninguna dificultad y con estudiantes que tengan tal vez dificultad. Hablaríamos de estudiantes de octavo, noveno, 10º año que sí, a nivel fiscal tenemos chicos que no pueden leer ni escribir por su condición de discapacidad. Podríamos trabajar de esa manera interactuando con el tema que el docente está trabajando para que el chico pueda integrarse e incluirse dentro del salón de clase. Esa es una de las herramientas. A nivel de pandemia, ¿no? Cuando los estudiantes trabajaban en clases virtuales, teníamos la oportunidad de trabajar con los pictotraductores, es decir, frases o palabras o actividades en donde el estudiante utilizaba imagen-palabra. Si nosotros nos vamos y nos direccionamos al DUA, al Diseño Universal de Aprendizaje, ahí trabajamos con 3 principios y 9 pautas en donde el estudiante o el docente puede desarrollar un aprendizaje integral para los estudiantes utilizando las inteligencias de cada uno de los individuos en este caso. Y la utilización de la tecnología da a que el trabajo entre pares sea integral. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta que le haría de mi parte. En las sociedades quedan arraigadas muchas creencias y estereotipos. ¿Se podría decir qué actividades podríamos realizar para eliminar estos estereotipos? Bueno, el estereotipo puntual que existe a nivel educativo es que cuando uno quiere llegar a los docentes siempre escucha, es que nosotros no estamos capaces ni aptos para trabajar con estos estudiantes. Si bien es cierto, nosotros tenemos que direccionarnos al servicio que damos, y en este caso el servicio es educativo. Los chicos sí, no solo los chicos en condición de discapacidad, sino todo ser humano necesita tal vez un espacio de terapias o un apoyo aledaño a la educación. Pero el docente es sensibilizado a que su servicio no es terapéutico y es educativo, eliminamos todo estereotipo. El Ministerio de Educación durante esta pandemia ha apuntalado muchísimo lo que es la metodología activa. Ya dejemos atrás la metodología pasiva, en donde el docente ingresa y por favor, chicos, abran la página 52 y vamos a iniciar la clase. No, este es el estereotipo que el docente va a crear cuando abre la página de su texto y ve que un estudiante no va a leer y empieza. ¿Yo qué hago con el estudiante? No puedo trabajar con este estudiante. Pero si elimina el estereotipo de que es un estudiante especial
y yo tengo que llegar con mi metodología activa a este estudiante, viene a desarrollar un trabajo de calidad y calidez para cada uno de los individuos. Recordemos que nosotros como seres humanos a nivel social tenemos 8 tipos de inteligencia y el DUA, el diseño universal de aprendizaje que está apuntalando la inclusión, nos da al trabajo de las 8 inteligencias del ser humano. El diseño universal de aprendizaje, si lo utilizaríamos de manera integral, créanme, compañeros, que se eliminarían las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque si el docente prepara su clase, porque ese es el puntal del diseño universal de aprendizaje. Esta metodología se creó o inicia a través de un diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque el arquitecto prepara su plano para elaborar un edificio. En este caso, el arquitecto no va a improvisar cuando esté toda la construcción y decir, faltó la cocina, faltó el baño. Más bien, programó un plano para elaborar un edificio. Lo mismo tiene que hacer un docente, por eso ahora es el llamado diseño universal de aprendizaje. El docente tiene que preparar su clase para no improvisar. La improvisación es lo que lo direcciona al docente a estereotipar a los estudiantes. En este caso, si el docente prepara su clase, está apuntalando a desarrollar los 8 tipos de inteligencia que puede el docente encontrar dentro de su salón de clase. Tal vez un edificio está preparado para recibir personas en condición de silla de ruedas. De la misma manera, si el docente prepara su clase, cubriendo las 8 inteligencias múltiples o las 8 necesidades de los estudiantes, tal vez está preparado para, tal vez un estudiante tuvo una complicación a nivel auditivo. El docente, como trabaja las 8 inteligencias múltiples de su salón de clase, está preparado para cubrir la necesidad temporal del estudiante que tal vez va a necesitar un mes para recuperar su audición. Entonces creo que los estereotipos los creamos nosotros cuando no sabemos directamente qué servicio estamos brindando. No es terapéutico, sino es educativo. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Tipán, un gusto que nos acompañe esta tarde. La siguiente pregunta sería, en los últimos tiempos se ha visto que los estudiantes están empleando la violencia para resolver los conflictos. ¿Qué actividades se deben proponer para erradicar este tipo de violencia? Estamos empleando violencia, bueno, a nivel de, bueno, departamento de ese, si bien es cierto, no soy del departamento de ese, sino trabajo aledaño al departamento de ese. Mi función es trabajar con la parte pedagógica de los estudiantes, pero es un trabajo integral. Hemos visto últimamente que ahora los chicos tienen una agresión más efusiva. Ya llevan tal vez herramientas para agredirse entre ellos. Anteriormente tal vez las agresiones eran verbales, pero ahora ya son agresiones extremadamente fuertes y físicas. En este caso, voy a recordar una frase: se educa en casa y se enseña en la escuela. Partiendo de esto, compañeros, creo que los valores son cimentados en casa. Los estudiantes han permanecido 2 años con sus padres de familia y en donde han visto actitudes positivas o negativas. En este caso, la introversión que tienen los chicos, la inhibición que tienen los chicos, forma en ellos una válvula en donde quiere explotar, ¿cierto? Una bomba que necesita una válvula para explotar, y llegan a la sociedad, en este caso a nivel educativo,
y es donde explota esta válvula. Los docentes en las instituciones educativas esperan mucho, tal vez, de que se solucione a corto plazo esta problemática de los jóvenes, pero día a día y con paciencia y con ímpetu, los docentes lo pueden lograr. Tal vez igual vamos a seguir utilizando la palabra estereotipo. El estereotipo que nosotros tal vez tenemos en nuestra mente de que son jóvenes, los chicos de octavo, noveno, décimo, y no les podemos hacer actividades interactivas o lúdicas, está interrumpiendo para que el docente se centre solo a nivel cognitivo. Como les indiqué al inicio, el Ministerio de Educación está trabajando la interdisciplinariedad a nivel cognitivo y a nivel socioemocional. Y en este caso, como docentes, a veces nos olvidamos de esto. Tal vez pensamos que solo los estudiantes de inicial necesitan hacer un apresamiento o una anticipación a la clase. Nosotros tenemos algunas herramientas, como les indico, el recurso 2 del Ministerio de Educación, que las podemos utilizar a nuestro favor como docentes. En este caso, tenemos documentos para trabajar pausas activas o gimnasias cerebrales. Trabajando de esta manera, el estudiante puede alivianar sus emociones negativas, en este caso, o en contra de los estudiantes. En algunos salones de clase los chicos piden permiso para salir al baño. Para salir al baño tal vez a autoagredirse, a un consumo, pero si el estudiante ve que la clase es interactiva a través de las pausas activas o gimnasias cerebrales que anticipa el docente durante la hora clase, puede ser una actividad en donde yo me olvido de tal vez agredir a los demás, autoagredirme a mí mismo como estudiante y poder permanecer en clase de manera activa y positiva en este caso, porque si bien es cierto, yo me siento bien a gusto en donde me hacen sentir bien y a gusto, pero si los docentes vamos direccionados solo a improvisar, que no son todos, pero ahí es la dificultad y el granito de arena en donde el docente no está colocando para poder sacar adelante a cada uno de los estudiantes. No vamos a solucionar este problema tal vez en un mes o en un año lectivo, pero si colocamos un granito de arena día a día haciendo clases interactivas, lo vamos a lograr. Muy importante varios aspectos que he tomado en cuenta. Creo que esto de la pandemia ha incrementado en la presencialidad los casos de violencia. La quinta pregunta, ¿qué características debe tener un ambiente inclusivo? Bueno, las características, la característica principal para desarrollar un ambiente inclusivo es la flexibilidad. La flexibilidad mental, la flexibilidad física y la flexibilidad como docente para planificar actividades acorde a la necesidad de cada uno de los individuos. Otra característica sería la diversidad, respetar la diversidad, no solo inclusión. En inclusión no solo hablaríamos de personas en condición de discapacidad, sino también en condición de vulnerabilidad. Hay estudiantes en condición de movilidad humana, hay estudiantes en condición de embarazo, agresión física, verbal, sexual. Tenemos varias problemáticas a nivel educativo. Creo que estas son las características para un ambiente inclusivo, considerar todos estos campos. Y uno de los principales, igual, sería el diseño universal de aprendizaje.
Ojalá este año ya se tenga la oportunidad en las instituciones en donde yo tengo la oportunidad de brindar mis servicios profesionales, de implementar el diseño universal de aprendizaje. Y sensibilizando a los docentes que si su educación apuntala a cubrir las 8 inteligencias múltiples que tenemos los seres humanos, eliminaríamos radicalmente las adaptaciones curriculares, porque el docente está apto y capaz de trabajar en todas las inteligencias, porque bueno, si bien es cierto, yo como docente tengo que cubrir cierto contenido de la destreza que me están dando, pero veo que algunos estudiantes no lo van a lograr escribiendo, sino más bien de manera kinestésica, moviéndose, dramatizando, escuchando tal vez un video porque no le gusta escribir, y tal vez a los estudiantes en condición de discapacidad fomentar la inhibición a través de la tecnología. Qué bonito fuese ver a un docente no implementar tal vez un video interactivo en donde lo van a subir, elaborar un TikTok con la temática y el tema que el docente está trabajando. Sería muy, muy bonito, y ahí el docente ya estaría trabajando en lo que es el diseño universal de aprendizaje. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, según su punto de vista, ¿cómo es concebida la educación inclusiva en el contexto? Bueno, dentro de mi perfil profesional se ha venido implementando, prácticas inclusivas a nivel educativo. Ha sido un reto muy, muy grande. Tenemos docentes que aceptan la inclusión, ¿no? Y bueno, yo doy gracias porque hemos dado pasos muy grandes a nivel de inclusión dentro del contexto escolar, sensibilizando en primer lugar a los docentes. Si bien es cierto, la comunidad educativa no solo son los docentes y los estudiantes, sino más bien los padres de familia. Si el padre de familia no está consciente de que el docente tiene que partir una educación de calidad y calidez a través del respeto al ritmo de aprendizaje de su hijo, no va a favorecer, porque el padre de familia va a aspirar más de lo que su hijo va a dar. En este caso, hay veces que las barreras se cortan, dado el caso que el docente es muy juzgado por el padre de familia porque el hijo no lee ni escribe. Tal vez la condición de su hijo es no leer ni escribir, pero sí actuar y trabajarse de manera kinestésica. Ese sería la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Entonces, podemos decir, profe Anita, que la parte intrínseca es de nosotros como docentes, ¿no es cierto? Dentro del aula, los que somos los llamados a modificar las barreras de la educación y tratar de ponerlas en el telón para que los chicos se incluyan y logren trabajar con nosotros, como usted nos decía, ¿no es cierto? Con esta temática de videos lúdicos, a través del juego, de los videos que ahora los chicos utilizan muchísimo en las redes sociales y que prácticamente es lo que va a ser el boom en este siglo presente. En este sentido, ¿cómo cree usted que la política o las políticas estatales integran a la educación? Ya. Bueno, nosotros a nivel educativo, si bien es cierto, siempre nos vamos a manejar a través de la normativa legal, ¿no es cierto? Y a través de la normativa legal nosotros siempre nos vamos a regir por la Constitución, nuestros servicios educativos LOEI, reglamento de la LOEI. Dentro de toda esta escala legal está el Estado implementando lo que es inclusión de manera integral, Lo que la sociedad y la comunidad educativa tal vez no lo realiza y estamos en camino, es muy diferente. Pero a nivel gubernamental tenemos todas las herramientas y todo el deber y la obligación de cumplir para que todo niño, niña y adolescente sea considerado en igualdad de condiciones.
Dentro de la Constitución de la República, artículo 26 y 27, nos habla de la educación de calidad y calidez. En este caso, aquí vendría a cubrir lo que es una verdadera planificación basada en el currículo nacional que nos facilita el Estado de parte del docente. Y el artículo 27 nos habla del derecho a una educación. La educación es ineludible e inexcusable. En este caso, vendría a ser para los padres de familia. El que el padre de familia apoye a su hijo en condición de discapacidad o en condición de vulnerabilidad no va a ser una excusa. Hay veces que los padres de familia, y me ha pasado, que vienen que no pude porque yo trabajo, lo siento mucho. Todos trabajamos, pero el derecho a la educación es ineludible e inexcusable. Entonces, a nivel gubernamental tenemos, cubre todo el derecho que tiene todo niño, niña y adolescente, de ser educado por calidad y calidez. Qué interesante reflexión, profe Anita. Y bueno, y para culminar este interesante diálogo que hemos tenido con usted esta tarde, ¿cuál cree usted sería el entorno social en el cual todos los seres humanos nos podríamos integrar? El entorno social que todo ser humano se podría integrar podría ser el cultural. A nivel cultural creo que existiría una participación activa de todo ser humano en condición de discapacidad y en condición de vulnerabilidad, en condición de religión, en condición de raza, porque si yo tengo una verdadera educación, tengo buenas políticas, buenas políticas inclusivas, creo que mi participación a nivel cultural va a ser muy buena. Va a ser muy buena porque tal vez voy a servir en el municipio como estudiante, ¿no? En una danza. Si en la institución educativa me dieron buenas bases educativas, buenas bases tal vez de participación y hacerme sentirme integrado en mi condición, creo que a nivel cultural lo voy a hacer muy bien. Gracias, mi estimada compañera. Bueno, para cerrar, queremos agradecerle su apertura, su participación activa, sus conocimientos. Para nosotros creo que ha sido unos datos muy valiosos que estoy seguro los aplicaremos en el salón de clases. Los tres trabajamos con diferentes grupos, desde inicial hasta el bachillerato, entonces nos queda una ventana abierta con nuevas estrategias y nuevas metodologías para poder aplicar en el momento de dictar nuestras asignaturas. De mi parte, le quiero agradecer mucho, profe Anita. Ha sido un gusto compartir con usted esta tarde. Somos compañeros de trabajo y pues siempre usted es una persona abierta al diálogo y eso es lo que me ha parecido muy importante y por eso ha sido invitada a esta entrevista. No sé si mis compañeras quieren emitir algún criterio. Conmigo, muchísimas gracias, profe Anita. Muchas gracias igualmente. Un gusto haber compartido con usted. De igual manera, muchas gracias. Nos deja un poquito más abierta la ventana de la inclusión. Sabemos que, como usted mismo mencionó, la inclusión no solo es tener algún tipo de diferencia, sino abarca muchos aspectos que nosotros como docentes debemos tomarlos en cuenta para nuestra planificación. Y con el diseño que usted menciona, si lograríamos llegar a ese diseño, yo creo que la educación sería, ahí sí podríamos hablar de una real educación inclusiva en el Ecuador. Le agradezco mucho por todo su conocimiento y muchas gracias por su apertura. Muchísimas gracias, espero haber servido de algo. Creo que a nivel educativo todos ponemos un granito de arena día a día para garantizar una educación inclusiva a nivel país. Y creo que con las herramientas que nos facilita el Ministerio de Educación, pero sobre todo con el ímpetu de docente que tengo a nivel personal, creo que vamos a salir adelante todos. Y en servicio de nuestros niños, niñas y adolescentes, toda planificación y toda buena voluntad va a ser a favor de ellos. Muchísimas gracias, compañeros,
y espero les vaya muy bien en su Gracias a maestría. usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.